Malutado Rayusen por brindarnos este espacio, también al ministro de Educación Universitaria Ricardo Sánchez, al presidente del Centro Internacional Miranda, al profesor Domingo, y al personal también que nos acompaña, y a la gente que nos visita hoy, y a nuestro invitado estrella, que siempre ha sido parte de la casa, al diputado Juan Eduardo Romero Jiménez. Bueno, vamos a darle inicio a esta actividad hoy. Ya sabemos la metodología de la actividad. Se pasa un papel para que todos elaboren su pregunta ya, y desde acá se lee cada pregunta que haga cada persona. ¿Oyeron? Va a estar la señora María entregándole un papelito a cada uno de ustedes, los que deseen hacer preguntas. Entonces, bueno, Juan Eduardo Romero Jiménez, historiador venezolano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, investigador especialista en procesos políticos contemporáneos, director nacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos Estratégicos y coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Zulia, miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina, miembro de la Asociación de Historia Actual, miembro del colectivo de formación Combate por la Historia, diputado reelecto a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Diputado, tiene derecho de palabra, pues. Bien, comenzar ofreciéndoles una disculpa. No acostumbro a llegar tarde, como saben, pero como decía mi papá, viejo comunista, todo va saliendo como estaba perfectamente desplanificado. Y entonces anoche recibimos a una brigada internacional que viene de Colombia a mostrar su solidaridad y la estábamos recibiendo en el Salón Simón Bolívar de Cancillería. Y como todo sigue perfectamente desplanificado, yo tenía pautado con toda la tranquilidad estar aquí con ustedes, pero hoy decidieron hace 47 minutos que instalan la Comisión de Seguridad y Defensa, de la cual formo parte. Pero todo está saliendo como estaba perfectamente desplanificado. Y como todo está perfectamente desplanificado, seguro que aquello no comienza a tiempo, así que todavía tengo un rato. Bueno, agradecer a Domingo. El Centro Internacional Miranda es mi casa de investigación aquí en Caracas. Siempre con ustedes comparto las reflexiones, las provocaciones, pues saben que soy un provocador de oficio que en la coyuntura van surgiendo. Y hoy no va a ser la excepción. Agradezco a Manuel también su amable moderación y presentación. Vean, yo tendría que comenzar diciendo que, como ustedes saben, bueno, yo fui reelecto para este periodo 2026-2030. Había sido diputado también, igual por el Zulia, en el 21-25. Y me tocan 5 años más, ¿no? Yo creo que siempre les he dicho que nunca busqué esta representación política. Mi mamá, que es una viejita de 93 años, diría que por salido me toca y me tocó asumirla realmente, ¿no? Además es una coyuntura muy difícil. Nosotros comenzamos el periodo del 21-25 sustituyendo a una asamblea que entre 2015 y 2020 solo formuló una sola ley y se dedicó a un proceso de desestabilización como parte de una dinámica compleja cuyo punto máximo lo hemos visto hasta ahora en la acción del 3 de enero. No lo podemos desconectar, no puede desconectarse, ¿no? Porque a veces el dinamismo de los procesos históricos nos hace perder la perspectiva en el largo plazo, ¿no? Y hay una relación en el largo plazo a esta agresión, a este acto de guerra, al secuestro de Nicolás, al secuestro de la compañera diputada. Yo vengo insistiendo mucho porque me ha parecido, no estaba de acuerdo con la construcción comunicativa de la primera combatiente. No, la compañera es diputada. ¿Es la compañera de Nicolás? Sí, pero no secuestraron a la compañera de Nicolás, secuestraron a una compañera diputada en ejercicio y que acababa de ser reelecta y que por lo tanto también tiene inmunidad. Hablamos de la inmunidad de Nicolás, pero no hablamos y hacemos hincapié en la inmunidad de la compañera.
y hablamos del recorrido de Nicolás y obviamos en esa misoginia que todavía nos transversaliza, que la compañera tiene un recorrido propio bien importante que hay que resaltar, ¿no? Yo entiendo que obviamente la figura en términos políticos más importante es Nicolás, eso no lo estoy poniendo en duda, pero lo que estoy diciendo es que las construcciones comunicativas que hemos hecho han minimizado el papel de Cilia y la han reducido, como intentamos reducir en algún momento a Manuelita San como la compañera de Bolívar. No, no, no. Es mucho más que la compañera de Nicolás. Es una compañera militante, una compañera con una claridad, con una capacidad de conducción que hay que reconocerle y yo soy de los que creo que incluso el tratamiento de defensa debe ser distinto. Prisionero de guerra y ella además tiene la condición de inmunidad parlamentaria. Y hemos hecho mucho hincapié, particularmente en mi caso. Entonces, entender que nosotros asumimos 2021 con una Asamblea Nacional que había jugado a la conspiración, que había jugado al cambio de régimen, ¿no? Con Juan Guaidó a la cabeza, sin formular leyes, planteándose en algún momento, como ustedes recordarán con Ramos Alup, que en 6 meses salían de Nicolás, ¿no? Planteando la posibilidad de un referéndum revocatorio después del descalabro del año 2015. Para hacer el cuento corto, nosotros teníamos un gran reto para el 21. Y si no era suficiente que ya éramos muchos, la gata parió, resulta que entramos con el COVID. Entramos en una emergencia de salud y sanitaria terrible que incluso produjo la muerte por COVID de 4 compañeros diputados que en ese ejercicio de ir y de venir de nuestras localidades y venir a Caracas fueron contagiados y murieron por COVID. Sí, la Asamblea Nacional tuvo un gran reto práctico y un gran reto legislativo en primer término, institucional. Y un gran reto práctico, es decir, teníamos la responsabilidad de rescatar el papel como poder legislativo, como formulador de leyes. Y ahí yo debo reconocer la dinámica implementada por Jorge Rodríguez. Y hay cosas que puedo compartir. Por ejemplo, una de las primeras cosas fue modificar el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional. El RIDAN, como le llamamos nosotros, Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo modificamos? Porque el antiguo reglamento permitía que todo el mundo se anotara y entonces la oposición siempre jugaba a dilatar las discusiones de leyes y los procesos. Jorge, que Diosdado siempre se mete con él, ¿no? Porque dice, bueno, tú eres más duro que una tuerca de submarino. Jorge fue atinente en marcar ese ring. Y ahí se estableció una dinámica que permanece hasta hoy. Intervenía uno de nosotros, interviene uno de ellos, si la intervención de ellos es provocativa, contesta uno de nosotros y en el caso tal se le permite una segunda intervención a ellos. Y se acabó. Se acabó. Y eso permitió el balance legislativo que nosotros pudimos poner, porque el antiguo reglamento señalaba que se le daba el derecho a palabra a todo el que lo pidiera. Entonces alguien pedía un derecho de palabra para decir una tontería o para generar un punto de orden o para generar una de las dinámicas establecidas en el reglamento de interior y debate y alargaba la discusión sobre las leyes que, como ustedes saben, tienen 2 procesos. Una primera discusión en donde se presenta la ley, las motivaciones, el objetivo. No se lee en detalle el articulado, sino que se dice cuál es la motivación de la ley, ¿no? Y se abre inmediatamente de la primera discusión una consulta y después se va a la segunda discusión, que es acápite por acápite, capítulo por capítulo y artículo por artículo. Eso le imprimió un dinamismo importantísimo. Yo puedo compartir algunas cosas para que ustedes lo vean. Fíjense, en el 2021 aprobamos 38 leyes. El primer año, en medio de la pandemia, nosotros aprobamos, reformulamos o replanteamos 38 leyes. En el 2022, el balance fueron 21 leyes aprobadas. En el 2023 fueron 14 leyes. En el 2024, 17 leyes
y en el año que finalizó 2025 fueron 10 leyes las que ahí se aprobaron. Cuando las discriminamos por temas, vemos algún elemento más interesante que yo les confieso realmente, y por eso le agradezco a Xavier y a Domingo, porque claro, también entiendo un poco, pero nosotros debimos a finales de año hacer más hincapié en la divulgación y en la socialización, la democratización de lo que nosotros hicimos en estos 5 años. Pero, y no es para justificar, sino que, se los puedo decir ahora, la agresión que sufrimos el 3 de enero se estaba esperando en la segunda quincena de diciembre. Esa es la verdad. Y entonces estábamos preparando otras cosas para esto. Entonces, sin embargo, no se nos metió diciembre, decretamos la Navidad, todo el mundo, y después pasó lo del 3, y después de lo del 3, esto lo hemos olvidado. Pero esto es un tema importante, porque esto rescató la institucionalidad de la Asamblea Nacional y muestra un elemento que yo después voy a resaltar, porque a pesar del miedo, de la angustia, de los que estábamos aquí en Caracas, yo estaba aquí, yo estaba en Tiuna. Yo acababa de llegar, como teníamos el esquema de la posibilidad de un ataque, yo le mostraba a mi compañera que el compañero gobernador de La Guaira me envió un mensaje después del 24 diciendo, hermano, tome energía porque la pelea viene fuerte para que se prepare para lo que venga. Y yo me fui a pasar fin de año en La Guaira y me regresé el 2 de enero. Yo llegué a mi apartamento en Tiuna a las 11:30 de la noche. Y me quedé ahí trabajando cuando se fue la luz y pasó lo que pasó. Entonces, me tocó vivirlo, no es que me lo contaron. Y por supuesto, eso que pasó, que causó miedo, zozobra a todos los que estábamos aquí en Caracas y en el país, nos distrajo de este elemento. Pero cuando lo vemos en detalle, vemos cosas como esta, fíjense. De esas 100 leyes que en total aprobamos en los 5 años, es decir, un promedio de 20 leyes cada año, 24 estaban referidas a derechos sociales, 14 relativas a cooperación internacional, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera. 23 en el tópico de defensa de la patria, paz y justicia. 22 relacionadas con el tema de soberanía económica y 18 destinadas al fortalecimiento institucional y memoria histórica, decretos de leyes sobre el rescate de la memoria histórica, personajes que llevamos, ¿no? Y este es un tema interesantísimo, ¿no?, que nosotros tenemos que verlo. Pero además hay otro detalle que yo quiero compartir, que en total en esos 5 años se reformaron 28 leyes existentes. Es decir, el número 100 que di fueron de nuevas leyes aprobadas, pero hubo 28 leyes reformadas. En el 2021 fueron 13 leyes reformadas. En el 2022 fueron 7 leyes. En el 2023 fueron 2 leyes reformadas. En el 2024 fueron 5 y en el 2025 una ley. En total, 28 reformas de ley que se suman a las 100 leyes que redactamos en los 5 años, ¿no? Otro elemento que es importante, que es que las sesiones de la Asamblea no solo aprueban leyes, modifican leyes, sino que aprueban acuerdos. Y ahí entonces también hay otra diferencia. Cuando vemos los acuerdos aprobados, fueron un total de 310 acuerdos aprobados en 5 años. El primer año, y los acuerdos tienen que ver con conmemoraciones de fechas, procesos, acontecimientos históricos actuales, temas internacionales, conmemoraciones de fechas en otros países con los cuales tenemos vinculación, etcétera, etcétera. En el 2021 aprobamos 82 acuerdos. En el 2022, 77 acuerdos. En el 2023, 67 acuerdos. En el 2024, 55 y en el 2025, 29 acuerdos. Entonces son 310 acuerdos, 28 reformas de ley y 100 nuevas leyes.
En maracucho diríamos, ahí te dejo ese trompito en la uña enrollado. Y esto habla de una institucionalidad y un esfuerzo, repito, que debemos reconocer. Ahora, por supuesto que esta coyuntura nos obliga a otras cosas. Nos obliga a otras cosas. Recuerden que Nicolás nos había planteado la posibilidad de una reforma constitucional. Y por ahí ya se están conformando comités constituyentes. ¿Por qué? Es más, yo creo que di una conferencia aquí sobre las posibilidades de una reforma constitucional, ahora que me acuerdo, ¿no? Y yo compartía con ustedes algunos articulados que en mi percepción, y recuerdo que se los dije, se los subrayé, no estoy hablando en ese momento como diputado, sino como analista político que soy, creo que había y hay artículos en relación a la soberanía, a la asistencia militar recíproca, que con más razón, ante lo ocurrido, tiene mi planteamiento. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, el artículo que establecía el impedimento de establecer bases extranjeras acá no tenía sentido en el 2024 y menos lo tiene en el 2025, donde tenemos la amenaza. Si nosotros hubiésemos reformado ese artículo de la Constitución y hubiésemos establecido unas bases de acuerdo a un convenio que lo tenemos en términos estratégicos militar con los rusos y con los chinos, esto no hubiese pasado. O por lo menos no hubiese pasado en la magnitud de lo que sucede. Porque era un elemento de disuasión. De disuasión. Miren, lo puedo decir. Los rusos estaban a punto, cuando Trump decreta el bloqueo total de nuestras costas, de completar una asesoría en términos de seguridad cibernética. Si eso se hubiese completado, a lo mejor los sistemas SU-300 y los sistemas de misil intermedio y los IGLA hubiesen funcionado y no hubiese ocurrido lo que posiblemente ocurrió. Porque la fortaleza que nosotros teníamos en términos de seguridad y defensa tenía que ver con los sistemas rusos y los radares chinos. Pero esos sistemas rusos y radares chinos, recuerden ustedes, que tienen una antigüedad de casi 2 décadas, más de 3 lustros. Y por lo tanto, en 3 lustros, la tecnología militar y las medidas de contravención a mecanismos de revolución en armamento militar, que es como lo denominamos, los norteamericanos avanzaron y eso es lo que hizo que nuestros sistemas de radares fueran indetectables. No es que hubo traición, no es que hubo delación, no es que hubo inacción, es que nos tiraron una cortina electromagnética que anuló nuestro sistema de radar. Y esto es importante que lo digamos, porque además estamos ahorita en medio, compañeros, luego de la agresión cinética física, estamos en medio y persistimos en medio de una agresión cognitiva. Mi compañera me mostraba ayer, antes de ayer, algo que le hizo llegar a alguien. Montaron en inteligencia artificial a Padrino López diciéndole a mi presidente Trump, me disculpo, yo no quise hacer lo que estuve haciendo. Pues con inteligencia artificial ahora podemos hacer cualquier cosa. Con inteligencia artificial yo puedo volver a tener cabello como tenía cuando nació mi hijo hace 33 años. O no tener las canas que tengo hoy en día. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento estamos en la necesidad militante de ver con mucho cuidado todo lo que leemos. Miren, yo les voy a compartir algo en torno a eso. Y se lo mostraba también a mi compañera. Esto fue algo que le montaron a Delcy. Lo último, Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, ha declarado la guerra a Diosdado Cabello, ordenando el exterminio de los colectivos y su captura inmediata. La respuesta del ejército ha sido devastadora, con orden de aniquilar los grupos paramilitares. Rodríguez acusó a Cabello de orquestar una rebelión sangrienta. Y nos están bombardeando. Y aquí yo también tengo que ser responsable. Yo creo que no hemos sido lo más efectivo en términos comunicativos desde lo que ocurrió el 3 para acá. O por lo menos no todos lo han hecho. Yo puedo decir, por ejemplo, domingo, yo me fui, el viernes me comunican a mí que tengo que irme a mi tierra.
y me fui el sábado en la mañana. Me fui en el vuelo de las 8:30, llegué a 9:45 a Maracaibo porque el vuelo se retrasó. Y me bajé, me fueron a buscar. A las 10:15 comencé la primera reunión, así como estamos, con las comunas. Organicé 2, 3 reuniones. Y terminé esa a las 12. Tenía otra a las 12:45, fui a la otra. Terminé esa a las 2 de la tarde, fui a otra y luego me surgieron 2 más y terminé llegando a almorzar a las 11:30 de la noche y terminé llegando a mi apartamento a las 2:15 de la mañana. Para pararme, porque inmediatamente en lo que se corrió la bola en Maracaibo, que yo estaba ahí, que estaba conversando con las comunidades, empezaron a llamarme: profesor, ¿puede venir el domingo? Y vamos para acá y vamos para allá. Entonces la primera conferencia el domingo la di a las 9. De ahí salí a otro conversatorio a las 11:30. De ahí salí a otro conversatorio a las 3. De ahí salí a otro conversatorio a las 6. Terminé llegando a mi casa como a las 9:30, 10 de la noche, explicando algunas de las cosas que les he soltado a ustedes. Pero creo que no hemos sido lo suficientemente dinámicos al explicarle a nuestra gente cosas que sucedieron y que nos deben de tener alerta. Entonces, precisamente, y el punto de lo que iba era que ante esta nueva circunstancia tiene más sentido el debate que el año pasado, en mi caso, planteamos sobre la reforma constitucional. Creo que con más urgencia que nunca, esta nueva asamblea tiene que ir a lo que yo llamo una nueva codificación del árbol jurídico, ¿no? Y es que debemos, por ejemplo, avanzar urgente, porque estamos en una etapa de resistencia. Miren, nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria. Varias veces lo he dicho aquí y lo repito. No porque tengamos armas de destrucción masiva, no porque tengamos un ejército poderoso, no porque seamos una amenaza a la seguridad y defensa de otros países vecinos nuestros. Somos una amenaza inusual y extraordinaria por los mecanismos de resistencia y las experiencias de resistencia exitosas que nosotros hemos tenido. Se los pongo así de fácil. Lo que hicieron con nosotros el 3 de enero, lo que viene haciendo Tron desde septiembre, es un manual que fue aprobado en el año 2010 que se llama Special Force Unconventional Warfare, que insiste más en buscar, no desiste, ojo, no desiste de la agresión armada, pero la agresión armada que plantean son tipos como la que vimos el 3 de enero, son agresiones quirúrgicas, destinadas a generar un efecto psicológico y a seguir acompañada con una campaña psicológica de desgaste que produzca una implosión por dentro y que haga innecesario un proceso de invasión como lo que vimos en Libia o como lo que vimos en Irak. Exactamente. Y esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que siendo nosotros una referencia desde el punto de vista de lo que yo he llamado un antimodelo a la intervención que ha caracterizado a los Estados Unidos hasta ahora, la base del antimodelo, la base de la resistencia es que nosotros sigamos manteniendo la capacidad alimenticia, la capacidad productiva y mantener el orden interno. Son 3 condiciones. Y eso significa, por lo tanto, que nos reconcentremos. Por ejemplo, ustedes saben que el Código de Comercio vigente es un Código de Comercio vigente de la década del 40 del pasado siglo XX. ¿Sabían eso? Del pasado siglo XX. El Código de Comercio vigente es el código que fue redactado durante el gobierno de Medina Angarita. Ahí te dejo eso para que vos veáis, ¿no? Y por supuesto, eso tiene unas implicaciones, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos hablando del posrentismo, estamos hablando de unificar normativas para inversiones, emprendimiento, comercio, adaptar a la realidad del no uso de las monedas, sino la utilización de criptomonedas como un mecanismo para evadir la asfixia económica que nos ha generado más de 850 mil millones de dólares en pérdida, ¿no? Y que hay nuevos actores
económicos, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, ¿no? Hay una nueva dinámica económica que la vemos, la hemos sentido. ¿Cuántos de ustedes no conocen a amigos, compañeros, compadres, vecinos que han desarrollado emprendimientos y se están rebuscando con eso? Entonces hay que responder a eso. Y eso exige un nuevo código económico y productivo. Un segundo código tiene que ver con algo que, fíjense, que procuró Trump torpedearnos el 3 de enero y no lo logró, que es el boicot al tipo de democracia que nosotros tenemos. Y yo les decía, veamos lo que hicieron en Libia y veamos lo que hicieron en Irak. Sacan del poder a Muammar Gaddafi y el país se vuelve una locura. Sacan del poder a Saddam Hussein y el país se vuelve una locura, una guerra civil. Hermanos, aquí nos secuestraron a un presidente y nosotros estamos aquí discutiendo el tema parlamentario. Miren, ustedes saben que para los maracuchos hay palabras que no son groserías. Miren qué vergatarios somos nosotros. Miren qué vergatario es Cilia y Nicolás, que previeron estos escenarios y inmediatamente, por eso ustedes ven que sale el decreto de estado de excepción. El decreto de estado de excepción. Fíjense la evolución de la respuesta nuestra, ¿no? La evolución de la respuesta nuestra. A las 2 p.m., 2:05 en el criterio de lo que fue mi experiencia, porque esa fue la hora de que se fue la luz en mi apartamento en Tiuna y yo vi pasar los helicópteros, comienza eso. A las 4 a.m. Se hace la denuncia, Iván Gil, de la acción militar. A las 5 de la mañana se produce el pronunciamiento del ministro de la Defensa. A las 5:30 Trump anuncia que se ha secuestrado a Nicolás y a Cilia. A las 5:59 Delcy exige una fe de vida porque presuponíamos que lo habían matado a él y a ella. A las 7:30 Tarek William Saab rechaza desde la fiscalía la injerencia, se convoca la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y obviamente esa convocatoria de la vicepresidenta de violación de la Carta genera acudimos a la resolución de 1970 sobre los principios del derecho internacional que condenan los ataques injustificados. Se señala que se ha violado la Convención de Viena en sus artículos 29 y 31 que hablan de la inmunidad, ¿ok? Y inmediatamente, fíjense, a las 3:30 de la tarde de ese día 3 de agosto, el Consejo de Defensa de la Nación se reúne con Delcy. No hay vacío de poder, no nos ocurrió lo que nos ocurrió el 11 y 12 de abril. A las 4 de la tarde se entrega el decreto de conmoción al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? A las 5 de la tarde se producen manifestaciones. A las 10 de la noche de ese día la Sala Constitucional dice hay que juramentar a Delcy como presidente encargada y aquí estamos. La institucionalidad no se vio interrumpida. Eso habla de la dinámica de nuestro sistema político, pero sin embargo no es suficiente. Yo creo que debemos institucionalizar el tema de las consultas a las comunas, debemos institucionalizar por norma constitucional los circuitos comunales y los mecanismos de distribución de los proyectos y de financiamiento de los ingresos. Eso tiene que tener norma constitucional para que si en un escenario, porque hay que jugar con los escenarios, se ocurre algo, no sea tan fácil desmovilizar al pueblo, que ha sido la clave de lo que yo llamo las 4 victorias a pesar del 3 de enero. La primera la dio Cilia y Nicolás, porque Nicolás tuvo la oportunidad, al contrario de lo que dice Trump, de ordenar el despegue de los Sukhoi y ordenar una reacción inmediata. Miren, compañeros, si eso hubiese sucedido, nos hubiesen terminado derrumbando a los casi 30 Sukhoi que tenemos y nosotros muy seguramente habríamos derrumbado unos 3, 4 helicópteros o 2, 3 aviones y entonces aquí se hubiese producido un bombardeo sobre Caracas tal cual como lo vimos en la invasión de Panamá y la mortandad que eso hubiese generado
sí era el caos total. Por lo tanto, la primera victoria la tuvimos nosotros con la entereza de Nicolás y de Cilia de buscar negociar para evitar una tragedia mayor y no inmolarse inmediatamente resistiendo hasta el último soldado, como hicieron los 32 compañeros cubanos y los 68 compañeros venezolanos que murieron defendiendo la operación de secuestro de Nicolás. Entonces, creo que en ese sentido nosotros debemos avanzar hacia unos códigos de democracia directa que reconozcan las comunas, los mecanismos de consulta, que ya están porque son mecanismos de democracia directa, pero deben ser profundizados, y el reconocimiento del modelo de democracia en los circuitos comunales. Es decir, una normativa nueva del poder popular que trate no solo de gestionar, que es lo que hacen las leyes que tenemos ahí, sino de legislar la transferencia de competencias del Estado a la comunidad organizada, bajo el concepto que debe ser un concepto ya constitucional de Estado comunal. Estas son consideraciones mías, no estoy hablando como diputado, ojo, estoy hablando como analista político y lo que yo considero que debe ser. Luego, una reforma constitucional. Es decir, la Carta Magna, nuestra Constitución, que es hija de Chávez, es cierto, ahí tenemos un tema simbólico, pero tenemos que adaptarla a esta nueva circunstancia de amenaza que nosotros tenemos. Dejemos la pendejadita, porque si no, nos van a llevar por los cachos, ¿no? Debe brindarse las conquistas sociales y fortalecer los mecanismos de defensa ante agresión externa. En ese sentido, yo soy partícipe de poner constitucionalmente el delito de lesa patria, de traición a la patria, que permita una ley específica de traición a la patria, porque está en el Código Militar y está en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero si lo entendemos en términos de la estructura piramidal jurídica, la pirámide de Kelsen está en un nivel muy bajo. Hay que subirla a rango constitucional, con todo el impacto, con toda la contundencia. Le pongo esto, por ejemplo. Si alguien como María Corina hubiese salido en Estados Unidos, tuviera en el peor de los casos cadena perpetua. En el peor de los casos, en el mejor, perdón, de los casos, cadena perpetua. Porque en otras circunstancias la condenan a muerte. Vea usted la legislación inglesa, o la legislación francesa, o la legislación alemana. Tienen penas de cadena perpetua aquel que confabule con una potencia extranjera para producir una agresión. Ahí les dejo de nuevo ese trompito en la uña, ¿no? Para que lo veamos. Luego, otro tema. Creo que debemos reformular nuestro código electoral. Es decir, la complejidad de los procesos electorales que vivimos en el 2025, ¿no? Plantea un código que simplifique las leyes. Por ejemplo, yo se los comentaba a ustedes. Yo creo que nosotros debemos emular a los nicaragüenses. Los nicaragüenses, si usted no vota en 2 procesos electorales, usted queda suspendido del registro electoral por el siguiente proceso electoral. Y tiene que esperar al siguiente, o sea, 2 procesos electorales para volverse a inscribir. Y el Tribunal Electoral entonces considera su caso y si ve que su abstención y su no participación fue recurrente, le dice, usted pierde el derecho a participar. ¿Usted está de pajugo? Jódase. Ese me salió el maracuchismo, ¿no? Y creo que ahí lo debemos hacer. Porque lo que coordina nuestra ley es una ley orgánica de procesos electorales. Hay unos reglamentos electorales, luego. Y esos reglamentos tienen que, de alguna manera, modificarse. Por ejemplo, fíjense, nosotros nos elegimos de nuevo con la misma base proporcional poblacional que teníamos en el 2021. En el 2021 no teníamos 30 millones de habitantes y hoy pasamos de 32. Eso exige, por lo tanto, un reacomodo del porcentaje bajo que representa cada diputado. Lo que estoy diciendo es que por el aumento de la cantidad de electores debe haber también un aumento de la cantidad de representantes. Y eso no se pudo hacer
porque la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales dice que no se puede modificar hasta 6 meses antes de un proceso electoral. Total, no pudimos hacer nada por la Constitución como está establecido. Creo que es el 299, 289, ahorita no tengo la Constitución aquí. Luego, un tema que lo sentimos el 3. Miren, lo que nos pasó el 3 tiene que ver con que nosotros no hemos desarrollado, a pesar de todas las advertencias, incluso yo aquí lo dije, sobre ciberseguridad y utilización de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que legislar sobre inteligencia artificial. Y más en este momento, lo que están haciendo las redes y lo que muchos de nosotros en medio de la angustia y el terror estamos haciendo, reproduciendo las matrices de ellos, tiene que ver con que no tenemos una legislación sobre inteligencia artificial y sobre entornos virtuales. Y eso tiene que tener rango constitucional para permitir una ley en específico sobre eso. Entonces, en mi criterio, un programa básico legislativo debe regular el uso de la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, lo he dicho aquí varias veces. Lo que creo es que nosotros debemos crear nuestras propias inteligencias artificiales y no depender de las de ellos. ¿Ok? Luego, otra línea, un código penal popular de justicia de paz. Es decir, una reforma del sistema de justicia. Nosotros seguimos teniendo un sistema de justicia profundamente inequitativo. El que tiene para pagar un abogado, el que tiene para pagar las diligencias, logra que sus familiares salgan resueltos de una situación. Si no, es sumamente engorroso en los tribunales. Nosotros no hemos avanzado mucho ahí, es la verdad. Tenemos que decirlo. Entonces, luego está lo que Nicolás nos dejó, la agenda de las 7 transformaciones. Esas 7 transformaciones tiene que tributar a los ejes: modernización económica, independencia plena, paz, seguridad social, política, ecológica y diplomática y geopolítica. Nosotros además creo que debemos desarrollar una línea sobre diplomacia parlamentaria y defensa de la soberanía. Este ataque lo demuestra. La acción diplomática que nosotros debemos hacer a través de los grupos de amistad parlamentaria tiene que sustituir la Unión Parlamentaria Mundial, que es un instrumento que ellos utilizan para presionarnos a nosotros. Debemos crear otras instancias, ¿no? Y crear una línea defensiva. Entonces, yo creo que este periodo 26-31 no se trata simplemente de hacer más leyes, sino de simplificar y consolidar lo que hemos avanzado entre el periodo 2021-2025, ¿no? En conclusión, yo creo que tenemos un gran reto, una gran responsabilidad, una responsabilidad colectiva. Más que nunca tenemos que defender este modelo de democracia que tenemos. Me disculpan que haya sido excesivamente puntual, algo completamente distinto a lo que están acostumbrados conmigo, pero como le dije, todo está saliendo como estaba perfectamente desplanificado. Muchas gracias. Bueno, entonces tú me dices, Juan, ¿te las leo o...? Ok. Fíjate, ven. El gobierno venezolano sí, lo que pasa es que a veces prácticamente cualquier cosa. El gobierno venezolano va a ser tutelado por Estados Unidos bajo amenaza militar y económica. Desaparecerá PDVSA en un mediano plazo en la medida en que las petroleras de Estados Unidos controlen la producción, volumen, comercialización y precio. Bueno, lo primero que debería decirle, compañero, es que de alguna manera está repitiendo el discurso de Trump. Sí está en hay 5 puntos sobre los cuales nosotros estamos sentados, porque además se está haciendo tanto a través del grupo de Boston como a través de la figura del compañero Jorge Rodríguez, que dirige el equipo de negociación. El primer punto es petróleo. ¿Qué quieren ellos? Que nosotros modifiquemos la ley orgánica de hidrocarburos para permitir nuevas concesiones, flexibilizar lo que la ley establece en términos de pago de impuestos y de royalties y de obligación de inversión y composición de las empresas mixtas.
Ellos quieren que nosotros además licitemos nuevos campos petroleros para las compañías transnacionales norteamericanas, pero eso no es lo que está establecido. Él puede decir eso, pero les aseguro, porque formo parte de un equipo que si bien no está en el primer anillo de negociación, sí estamos produciendo cosas que nosotros no vamos a ser tutelados por los Estados Unidos. Lo que sí estamos en una estrategia, y entiéndanlo, es de ganar tiempo. Ganar tiempo pensando en el escenario electoral en el cual está Trump y que nos puede ayudar a evitar otra agresión. La votación que ustedes vieron en el Senado y la liberación que hicimos antes del 24 de políticos presos y la que hicimos entre el 5 y el 8 de este mes tiene que ver con ese proceso de negociación y la votación en el Senado que obliga a contener a Trump ante la posibilidad de un segundo ataque. No repitamos las matrices, tengamos cuidado con eso. Por supuesto, tampoco vamos a dejar, aunque ellos posiblemente quieran plantearlo sobre la mesa, que nosotros disolvamos PDVSA. No lo vamos a hacer. No tengan duda de eso. Obviamente, está planteada una negociación. A lo mejor lo que podemos hacer es flexibilizar el tema de las concesiones. Pudiera ser, es un escenario posible, pero no vamos a derogar ni la ley orgánica de hidrocarburos, ni vamos a permitir que se desaparezca PDVSA. Me leí la otra yo de una vez. Si quieres mantener la paz, ármate para la guerra. Esto es muy cierto. La prueba es Corea del Sur. Mi planteamiento es, China tuvo que construir una muralla para defender su soberanía. Venezuela tiene una muralla natural en la cordillera de la costa, pero para protegernos se tiene que artillar toda esa cordillera. Esto quiere decir que se deben construir búnker a todo lo largo de esta cordillera con armamento sofisticado. Eso es muy importante, ya que esta es la entrada de Venezuela por la parte norte. Hasta en eso nos privilegió la naturaleza, pero tenemos que aprovecharlo para la defensa de nuestra patria. Cuando ustedes quieran, estoy a su orden para aclarar sus dudas. ¿Usted cree que si el pueblo se involucra con su inventiva y fuerza podemos vencer? Yo voy a compartir con algo que solo lo voy a decir. Compa o compañera, no sé. Hay túneles ya construidos y no necesariamente solo en el frente de la cordillera, para que usted sepa. ¿Oyó? Es lo único que yo voy a decir. Como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, hay cosas que no puedo dar en detalle, pero sí hay cosas que sé. Y creo que sí, que indudablemente. Mire, yo creo que compartí en un momento determinado también con ustedes algo, ¿no? Yo decía, ajá, está bien, sí, recuerdo que fue aquí, porque lo leí de mi teléfono. Está bien que le enseñemos a la gente a disparar, aunque yo les aseguro que a mi nueva pareja no tengo interés en enseñarle a disparar, ni de vaina. Ni de vaina le hago. Se le vaya a ocurrir pegarme 2 tiros en una rabia de esa. De tal forma que no te voy a enseñar a disparar, ¿viste? Pero sí, creo que no es suficiente. No es suficiente enseñarle a disparar. Porque, fíjense, cuando ocurrió lo que ocurrió, a pesar de que nosotros estábamos en escenario para guerra, pregúnteme qué miliciano tenía en su posesión alguna de las armas que después distribuimos, porque aquí en Caracas sí se distribuyó. Levante la mano. Nadie. Ni yo mismo. Yo busqué el mismo 3, el arma que, por cierto, que todavía la mantengo, no tengo por lo menos en lo inmediato intenciones de devolvérsela al compañero militar que me la entregó. Es más, de hecho, yo en estos días le echaba broma a ella porque le decía que en este momento quiero más al arma que a ella, ¿no? Y esto es un tema, porque además a muchos de ustedes les pasó, ¿a dónde voy? Nos atacaron, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O sea, usted se inscribió como miliciano y no formamos a los milicianos en cómo actuar ante un ataque en su zona. Porque, y yo se los decía a ustedes, se los explicaba, hay zonas que van a ser de combate, zonas que van a ser de resguardo, zonas que van a ser de logística, zonas que van a ser de comunicación. Cada circuito comunal tiene que definir eso. Y cada jefe de calle, cada jefe de comunidad, perdón, debe definir cómo van a actuar en caso tal de un ataque en esa zona, dónde se van a concentrar, dónde van a moverse, qué zonas van a defender. Nada de eso lo tenemos planeado. Ir a la guerra popular prolongada tiene que estar preparado para eso, es lo que puedo decir.
Usted dijo que fueron 4 victorias del 3 y solo hablé de la primera, tienes razón. La segunda tiene que ver con nuestra dinámica. Se produjo la situación de encargo de Delcy sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de controversia. La tercera es que nos mantenemos en paz. Si no, no estuviéramos aquí. Esa es la tercera gran victoria. ¿Hay ansiedad? ¿Hay miedo? Sí, claro. Yo siempre mezclo lo personal. Ayer yo estaba con mi compañera y yo tenía cosas que hacer, pues. Y entonces le dije, mira, quédate aquí en mi apartamento. Ella estaba conmigo el día que ocurrió el ataque, ¿no? Entonces, quédate aquí en el apartamento y yo regreso. ¿Ustedes saben qué me dijo? Ni de vaina, yo me voy contigo. ¿Por qué? Es la angustia, es el miedo, ¿no? Pero la tercera victoria es que a pesar de ese miedo, estamos aquí en paz. Y la cuarta victoria la volvió a dar Nicolás cuando se declaró prisionero de guerra, un presidente secuestrado. Porque eso cambia todo el escenario electoral. Esas son las 4 victorias que tenemos. Yo no quiero hablar de derrota, porque la operación cognitiva de ellos es la operación de la desesperanza. Y es cierto, nos dieron un golpe, pero hermano, la guerra de independencia fue un golpe. No nos mataron también a Guaycaipuro y sin embargo nosotros resistimos 100 años, para que ustedes sepan. Mientras que el imperio azteca cayó en menos de 10 años, mientras que el imperio inca cayó en menos también de 10 años, nosotros resistimos desde 1498 hasta 1595, casi 100 años, hermano, y no siempre fuimos victoriosos. Y les digo a ustedes, es que la guerra de independencia fue victoriosa, o se nos olvida la capitulación de Monteverde, o se nos olvida la migración Oriente, o se nos olvida la resistencia heroica de los compañeros en Oriente, o se nos olvida que Morillo desembarcó en 1815 con más de 15.000 hombres y que nosotros terminamos derrotándolo en 1820. ¿Se les olvida eso? A mí no. A mí no se me olvida. Se nos olvida que después de Bolívar pasamos por una larga noche neoliberal que se extendió hasta que Chávez llegó en 1999. Se nos olvida que en el 2002 nos dieron un tremendo trancazo. Se nos olvida que en el 2007 perdimos la reforma constitucional y sin embargo nos levantamos. Se les olvida que en el 2015 perdimos la Asamblea Nacional y que nadie daba medio por nosotros. Se les olvida que este país ha perdido más de 850.000 millones de dólares y no estamos en una guerra civil. ¿Quién les dijo a ustedes que los procesos históricos son lineales y son puras victorias? No lo son. Y si algo tiene este pueblo es su resistencia caribe y su capacidad de resistencia, no resiliencia, resistencia para recuperarse. No lo olviden. Mientras defendemos la soberanía tras el secuestro de nuestro presidente, en la práctica algunos comercios están imponiendo el euro. ¿Qué acciones tomará la Asamblea? Coño, lo tenemos planteado en la Comisión de Economía. Creo que tenemos que legislar urgente una modificación de la ley de control de precios y la ley de superintendencia para atacarlos duros. Subir el monto de la sanción, meter cárcel incluso, decomiso de propiedades, o sea, ponernos Caribe, porque si no nos van a agarrar el que les conté. ¿Pueden nombrarnos los 3 determinantes de resistencia venezolana para mantenernos libres? Miren, 1, tenemos el control del ejército, indudablemente. Mantenemos la paz y somos gobierno. Son las 3. Para lograr liberar a Nicolás, hay que mantener esas 3 unidas. Y eso significa unidad de los patriotas. Unidad, unidad. Si perdemos el gobierno, nos traen a Nicolás, desmontan todo el aparato, nos persiguen a todos y ahí sí se sube la gata a la batea. Ante la desmedida especulación cambiaria que sufre el pueblo con el dólar paralelo, ¿qué medidas debería tomarla? Le estoy diciendo que lo planteamos ayer cuando se anunciaron las comisiones, que la Comisión de Economía y de Política Interior va a entrar directo de una vez. Se están juramentando hoy. Yo de aquí, por ejemplo, voy a la juramentación de Seguridad y Defensa. Vamos a tomar medidas, igual que como lo vamos a hacer en Seguridad y Defensa. Por ejemplo, yo voy a presentarle hoy a la Subcomisión de Frontera un reglamento que crea, que modifique las leyes, el reglamento de casas de cambio para que llenemos la frontera de casas de cambio porque nos están bombardeando con el dólar y con el peso colombiano otra vez en la frontera, generando especulación. En eso andamos. La última, Faíme.
¿Usted cree que reformar el sistema de justicia, la justicia se va a aplicar como debe ser? Mira, yo creo que es tiempo de dejar de ser pendejo. Debemos entrar a una reforma de justicia y si nos tenemos que llevar por los cachos a quien tengamos que llevarnos, es momento de llevárnoslo. Porque ellos, si nos llegan a concretar el cambio de régimen que quieran, no van a conservar las formas. De tal manera que si nosotros reformamos la justicia, debemos hacer una reforma de la justicia, debemos de desmontar. Yo en eso soy anárquico. Creo que lo mejor que podemos hacer es implosionar toda la estructura del Poder Judicial y volverla a montar. Porque miren, yo estuve en la Comisión de Revolución Judicial y me salí de la Comisión de Revolución Judicial porque pasé 6 meses durmiendo mal, sobresaltado de las cosas, de las situaciones que yo vi. Se lo juro que anímicamente llegaba a mi casa destrozado y dije, no, esta vaina va a acabar con mi salud mental. Y renuncié a la Comisión de Justicia. Yo me quedo con defensa, prefiero caerme a tiro que irme a las cárceles, se lo juro. Compañeros, compañeras, agradecidísimos. Siempre es un gusto para mí compartir con ustedes. Agradezco al Centro Internacional Miranda y a Domingo, a Javier, a Manuel, a todos ustedes, este espacio que es muy importante para la discusión y el combate. Quiero terminar leyéndoles algo que había escrito para hoy a propósito de donde estamos. Es algo que Víctor Valera Mora decía algo que yo quiero compartir con ustedes. Víctor Valera el Chino Mora decía, no nos detendrán, porque la alegría es un fusil que dispara flores hacia el futuro. Y el fusil de nuestra alegría, hermano, es incesante, no lo duden. Muchas gracias. Bueno, llamamos a la directiva del Centro Internacional Miranda para hacer entrega del certificado. Ay, caramba. Bueno, queremos en primer lugar agradecer a Juan por inaugurar este nuevo curso en el Centro Internacional Miranda en el marco de estos terribles momentos que estamos viviendo nosotros acá en Venezuela y que nos presente algunos elementos que van a orientar la reflexión que necesariamente tenemos que llevar nosotros, que estamos llevando, no solamente el Centro Internacional Miranda, sino todo el pueblo de Venezuela. Juan estuvo presente, por ejemplo, el lunes en una actividad en el CELAR, en el cual también, junto con otras personas, estaban también adelantando algunos elementos de análisis y vislumbrando elementos de la resistencia que se debe activar con mucha más intensidad ahora. Entonces nosotros desde el Centro Internacional Miranda, para agradecerle a nuestro amigo, él ha dicho que esta es su casa y nosotros efectivamente lo sentimos como de nuestra familia, a Juan Eduardo Romero por presentar esta ponencia de Asamblea Nacional Balance y Perspectiva 2025-2026. Juan, muchísimas gracias, hermano. Agradecido a ustedes siempre.